Sean bienvenidos en este día. Hoy tenemos un sermón que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, que el Señor sea hablando a sus vidas, a sus corazones, y que el Señor sea trayendo esa bendición y esa paz espiritual para cada uno de nosotros en este día. El título del sermón para hoy: ¿Quién arregló el techo? Marcos capítulo 2, del verso 1 al 12. Ahí vamos a hablar del sermón de hoy. Así que voy a leerlo, voy a leer estos textos que el Señor Jesús dejó para beneficio de cada uno de nosotros. Y dice de la siguiente manera: unos días después Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta cuando Jesús le estaba enseñando. Vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres, pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando así? Tal vez piensen que es más fácil que yo le diga a este paralítico: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó y enseguida recogió su camilla y salió caminando frente a todos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto algo así. Y que nuestro buen Dios hoy añada bendición a su bendita y santa palabra para cada uno de nosotros, y que la podamos entender y digerir espiritualmente, cada uno para beneficio de nosotros. El pasaje comienza presentándonos a 4 amigos que llevaban a un paralítico. Y quiero que consideremos a estos 4 amigos del paralítico. Quiero que nos imaginemos por un momento a esos 4 hombres cargando una camilla donde llevaban a aquel hombre. Cuando consideramos esto, yo pienso que ellos sí estaban demostrando ser amigos de verdad. Y su actitud es un ejemplo para nosotros, que nos esforzamos en llevar personas a la iglesia. Cada uno de nosotros en el transcurrir de nuestra vida cristiana, cuando conocemos al Señor, lo que nosotros pretendemos también es llevar a otras personas a que conozcan al Señor. Y podemos decir que igual que ese paralítico, están en unas condiciones lamentables espiritualmente, necesitan al Señor, y nosotros somos los encargados de llevar y presentárselo delante de Dios. Eso es lo que hicieron con el paralítico, y pienso que nosotros en el transcurrir de nuestra vida y hoy lo estamos haciendo. El paralítico, antes de su sanación, pienso que tenía unas deficiencias no solo espirituales, sino también materiales y económicas. Pues en su condición como estaba, era incapaz de tener un trabajo.
Y para sustentarse entonces, él dependía de la misericordia y la compasión de las personas. De pronto lo llevaban a algún lugar para que pidiera limosna o que le dieran algo para poder sustentar su vida y poder sustentar su parte económica. Y que él pudiera tener una parte de supervivencia diaria. Eso era lo que le sucedía al paralítico en ese tiempo. Él dependía totalmente de sus amigos para que lo llevaran a la casa donde estaba Jesús. Él no podía ir solo. Si no hubieran estado aquellos 4 hombres, pues él no hubiera podido ir porque no se podía desplazar de ninguna manera allí. Por estas razones que Jesús le impresiona la fe de los amigos del paralítico. ¿Cómo es que lo llevan? ¿Cómo es que escuchan hablar de Jesús e inmediatamente piensan en su amigo y piensan en esa persona para llevarlo? Pienso que debe ser el pensamiento de nosotros cuando miramos a alguien en necesidad espiritual, poderlo llevar para que él conozca del Señor, para que él conozca, para que el Señor lo conozca. Y esa es la fe nuestra, que mucha gente conozca del Señor, que mucha gente llegue al conocimiento pleno de nuestro Salvador Jesucristo. Pienso que la forma en que llevaron a aquel hombre, aquel paralítico, hasta la presencia de Jesús, no fue la más adecuada, no es la forma más adecuada. Realmente estaban corriendo ciertos riesgos. Y pienso, y quiero que analicemos qué pensaría el dueño de la casa cuando vio que la estaban destrozando, que estaban destruyendo el techo. ¿Qué pensaría aquel hombre, el dueño de la casa? ¿O qué pensaría el Señor Jesús cuando fue interrumpido de esa manera en su predicación? Estaba predicando la palabra de Dios y él es interrumpido en ese momento cuando le descienden del techo a aquel hombre con una camilla, dice la escritura. Y eso nos lleva a pensar de que a nosotros a veces nuestra fe nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales. O sea, a veces nuestra fe nos lleva a hacer cosas que nosotros no pensamos que fueran a suceder o que Dios fuera a obrar de esa manera. Y son casos excepcionales y nuestra fe a veces nos lleva a hacer eso. Cuando el paralítico entró o bajó más bien del techo, él bajó como un paralítico, llevado por sus 4 amigos. No tenía otra opción. Pero había salido caminando. Había entrado como un pecador, pero había salido justificado y perdonado. De esa manera salió el paralítico. Así que cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor, llegamos en esas condiciones, pero salimos también bien. El día que cada uno de nosotros conocimos al Señor, pienso que es un día inolvidable para nosotros. Cuando alguien ha sido salvado por el Señor, esto se tiene que manifestar en una nueva vida. Cuando cada uno de nosotros es salvado por el Señor, entonces lo que da cuando nosotros podemos ver que verdaderamente una persona ha sido cambiada o nosotros mismos es por el cambio de vida que hemos tenido. Tenemos que andar como vivos entre los muertos, dice la palabra del Señor. O sea, nosotros llegamos muertos por nuestros delitos y pecados y salimos vivos caminando entre esos muertos. O sea, nosotros estamos vivos espiritualmente hoy. La Biblia dice que los que no conocen al Señor están muertos espiritualmente. O sea que nosotros vivimos entre esa clase de personas que están muertas espiritualmente. Pues en ese tiempo, en el pensamiento judío de esa época, había una relación directa entre el pecado y el sufrimiento. O sea, se pensaba que si una persona estaba sufriendo o estaba enferma, era consecuencia del pecado. Y no necesariamente siempre es así. Por ejemplo, en una ocasión, cuando Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron, le dijeron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Eso está en Juan capítulo 9, versículo 2.
Y entonces dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera así? Y entonces el Señor les dice, no, ni él ni sus padres. Él nació así para que Dios se glorificara. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente o no es la costumbre que nosotros miramos en la Biblia o no vemos en la Biblia que el pecado tenga relación con la enfermedad o que la enfermedad sea una maldición, como muchos dicen, porque si la enfermedad fuera una maldición, pues ninguno nos salvaríamos porque moriríamos en maldición. Sencillamente es que el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo tiene que morir y de algo tendremos que morir. O sea, las enfermedades son parte de nuestra debilidad humana. Cuando enfermamos, es parte de esa debilidad que tenemos nosotros como humanos, de nuestra carne, de nuestra naturaleza. Eso lo tenemos que afrontar nosotros, y no porque nos hayamos portado mal o bien, sencillamente es porque nuestro cuerpo algo le está pasando, algo le está faltando, y entonces tenemos que acudir a los médicos y tenemos que tomarnos las medicinas. Así es. Ellos estaban expresando la creencia popular entre los judíos de que la enfermedad es la consecuencia directa del pecado. Eso es lo que ellos era lo que estaban mostrando ahí. De algún modo, todos nosotros pensamos que puede haber alguna relación entre las adversidades que enfrentamos y los pecados cometidos. Nosotros también pensamos de esa manera, aunque normalmente que no lo vemos, que aunque quiero decirles, aunque normalmente parece que lo vemos con más claridad en los demás, o sea, nosotros lo vemos hacia los demás. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, o nosotros mismos lo hemos dicho, esto le ha pasado a tal persona como castigo por lo que ha hecho? Muchas veces nosotros lo hemos dicho, o lo hemos escuchado decir, o el Señor está tratando con él, o el Señor está haciendo algo por su pecado, o algo cometió, o examínese porque debe haber un pecado en usted y por eso vino la enfermedad. O sea, muchas de esas cosas que a veces nosotros escuchamos decir. Los judíos pensaban que de este modo veían a un enfermo tan grave como el paralítico. Para ellos era un pecador con el que Dios estaba muy airado. Esa era la consecuencia. Así que eh, cuando Jesús curó al paralítico, puso en evidencia también sus pecados y le dijo que sus pecados habían sido perdonados. Entonces aquí descubrimos que Jesús también tenía poder para perdonar pecados. Eso era lo que Jesús les quería comprobar, que él tenía el poder para perdonar pecados. Así que todos exclamaron, nunca hemos visto tal cosa. Eso fue lo que dijeron cuando el paralítico se levanta. Ahora las preguntas que, que se hace, nos podemos hacer cada uno de nosotros. Nos podemos hacer una pregunta. Y quiero hacerles las preguntas a ustedes. ¿Qué detalle destacaría de los 4 amigos del paralítico? ¿Cuál detalle sería? El de buenos amigos, de que ellos prácticamente le dijeron, no tuvieron en cuenta la limitación de él, sino que le ayudaron, lo llevaron y aún se arriesgaron y rompieron el techo. Así que el título del sermón hoy es ¿quién arregló el techo? Ese es el título del sermón. ¿Quién arregló el techo? Entonces, ¿quién cree usted que arregló el techo? ¿Quién cree usted que fue el que arregló ese techo para que el paralítico pudiera bajar? El techo se rompió, alguien lo tuvo que haber arreglado, ese techo no quedó sin arreglar. Usted puede pensar, sí, el dueño de la casa lo arregló. O podríamos pensar, el Señor Jesús de pronto le dijo a Judas, que era el que manejaba el dinero,
compre los materiales y arregle el techo. O sea, cada uno de nosotros podemos pensar en algo que sucedió en esas circunstancias. ¿Quién arregló ese techo? Es la pregunta que yo quiero hacer también. O sea, ¿qué detalles destacaría de los 4 amigos del paralítico y quién arregló el techo? Esa sería la conclusión del sermón. Y quiero decirles que esto es un trabajo en equipo. Pienso que Dios tenía 12 apóstoles, pero habían más personas que le colaboraban a él. Acuérdese que en una ocasión mandó 70 a algún lugar para que le fueran arreglando todo para cuando él llegara. Dice que envió a otros 70, dice también por allá en Lucas. Entonces, si pensamos en esos 70 más 12 serían 82 personas que de pronto estaban trabajando con él. Era un equipo grande, era un equipo grande de trabajadores que trabajaban con Jesús. Y entonces alguno de ellos se decidió arreglar el techo. Yo pienso que cada uno de nosotros, cuando llegamos a nuestras congregaciones y nos sentamos a escuchar el sermón, la alabanza, todo, nosotros a veces ni por la mente se nos ocurre quién trapeó, quién lavó los baños, quién colocó las sillas, quién hizo todo, quién la alabanza cuando ensayaron, quién pintó la iglesia, quién pintó el techo de la iglesia, quién hizo el trabajo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta quién pintó la fachada de la iglesia, quién hizo eso. Y a veces nosotros somos tan poco detallistas que no nos damos cuenta. Y no quiero decir que usted lo tenga que hacer o que tenga que lavar el baño, que tenga que trapear. No. Sencillamente alguien hace ese trabajo. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque hacemos un trabajo en equipo. De pronto usted es uno de los que llega a la iglesia, se sienta y termina el servicio, sale y se va y no se da cuenta. O sea, no hay nada más, pero ¿quién recoge las sillas cuando usted se va? ¿Quién arregla todo? ¿Quién desconecta equipos? ¿Quién hace? Hay mucho trabajo y ese trabajo solo se puede hacer si hay un buen equipo de trabajo. Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Cuando nosotros tenemos un buen equipo, entonces de trabajo, pues todos hacemos algo. Dios lo llamó a usted a hacer algo en la iglesia. Si usted lo hace de la mejor manera, usted está siendo parte de ese equipo. Vuelvo y le reitero, no es que usted lave baños, no es que usted trapee, no es que usted acomode sillas. Hay otras personas que lo hacen, porque Dios les encomendó ese trabajo y entonces lo hacen bien, lo hacen con amor, lo hacen con gusto. Pero usted tiene otro trabajo que hacer. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues en su vida también arreglar techos, también hacer el trabajo, también ayudar a hacer el trabajo, también aportar económicamente para hacer ese trabajo. Y de esa manera es que la iglesia se sostiene. Si no hubieran esos líderes, si no hubieran esos equipos de trabajo, pues difícilmente la iglesia se podría sostener. Porque ¿quién arreglaría el techo? ¿Quién arregla las cosas cuando se dañan? ¿Quién es el plomero? ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién hace todas esas cosas? Alguien las tiene que hacer. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y si usted no lo hace, entonces unos aportan, otros trabajan, otros salen a evangelizar, otros son los misioneros, otros son los que hacen el trabajo en la iglesia y así sucesivamente. Son los que arreglan esos techos. Para crecer juntos es necesario hacer con responsabilidad lo que yo tenga que hacer en la iglesia. Vuelvo y le repito, para crecer juntos es necesario hacer con responsabilidad lo que yo tenga que hacer en la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿qué lo llamó a hacer Dios en la iglesia? ¿Cuál es su trabajo en la iglesia? Porque es que por ahí dicen que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces usted tiene que saber cuál es su trabajo en la iglesia. ¿Para qué lo llamó Dios? Dios lo llamó a hacer un trabajo específico en la iglesia. Ahora mi pregunta es, ¿lo está haciendo con responsabilidad? ¿Usted está arreglando esos techos con responsabilidad? Porque de pronto a eso fue que lo llamó el Señor. A eso fue que lo llamó Jesús. Arreglar techos, arreglar todas esas cosas. Hacer el trabajo que otros no hacen. Unos predicamos, otros hacemos, pero habemos otros que hacemos muchas cosas dentro de la iglesia y a veces no se nota, a veces no se ve.
A veces porque los visibles somos uno, pero hay otros que están haciendo el trabajo que no se ve. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor curó al paralítico, el paralítico salió caminando, llevaba su camilla, pero otros se quedaron arreglando el techo, otros se quedaron terminando el trabajo. Mucha gente dijo, nunca hemos visto algo así, pero terminó la reunión, el Señor Jesús se fue y ellos salieron y el techo quedó dañado. ¿Y quién lo arregló? Hubo otras personas que lo arreglaron, se quedaron para hacerlo. Y así sucede en la iglesia. Termina el servicio, todos salen y otros se quedan a arreglar los techos y a hacer el trabajo que el Señor los llamó a hacer. Así que si usted, Dios lo llamó a hacer un trabajo hoy, hágalo responsablemente, hágalo en equipo, trabaje con todos, para que podamos así todos ver crecer nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por este día, te pedimos que nos bendigas, que nos llenes de tu amor y tu sabiduría y tu gracia. Bendigo a cada persona, a cada familia, bendigo esta semana que comienza, en el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, feliz semana.